Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Militares del batallón La Popa de Valledupar narraron ante familiares de sus víctimas la forma como fueron asesinadas estas personas hace 20 años y reportadas como guerrilleros muertos en combate. También confesaron su alianza con paramilitares, quienes en algunos casos eran entregados o los encargados de entregar a las víctimas para que fueran asesinadas por miembros del ejército. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente electo Gustavo Petro y el embajador encargado de los Estados Unidos, Francisco Palmieri, se reunieron hoy en Bogotá. El presidente entrante y el embajador del gobierno de Joe Biden se reunieron durante 2 horas para preparar lo que será el encuentro que sostendrán el próximo viernes con delegados de la Casa Blanca que llegarán esta semana al país, entre ellos el asesor para el hemisferio occidental, Juan González. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La economía de Colombia creció en mayo 16,5% con respecto al crecimiento de 2021. Las actividades terciarias, entre las que están el comercio, servicios públicos, inmobiliarios y actividades financieras, fueron las que más aportaron a ese crecimiento, con un total de 14,8%. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Una mortal ola de calor golpea a Europa y masivos incendios forestales fuera de control agravan la situación en el viejo continente, donde los termómetros han alcanzado temperaturas récord en naciones como Francia y el Reino Unido. Gremios rompen acuerdo con el gobierno panameño y mantendrán las mayores movilizaciones en décadas, pese a pérdidas millonarias y peligro de desabastecimiento. México frenó la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el capo más buscado por la DEA. Steve Bannon, ex consejero clave de Donald Trump, enfrenta juicio por desacato tras negarse a testificar ante el comité que investiga el asalto al Congreso. Los países europeos temen que Rusia interrumpa el suministro de gas. La empresa rusa Gazprom no puede garantizar el suministro de gas en Europa debido a circunstancias extraordinarias y crece el temor de una crisis energética. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Europa Occidental enfrenta una segunda ola de calor con temperaturas récord entre 38 y 40 grados Celsius. La Unión Europea advirtió que casi la mitad del territorio del bloque está en riesgo de sequía. Los termómetros siguen este lunes al alza en Europa Occidental, donde se esperan récords de calor en Francia y en Reino Unido, mientras los bomberos continúan su lucha contra los incendios forestales. Solo en Francia se quemaron unas 14.000 hectáreas, más que la superficie de París intramuros. Mientras en España los fuegos se han cobrado la vida de un primer brigadista y devoran 20.000 hectáreas de masa forestal, en al menos 5 regiones autónomas. Según la Comisión Europea, casi la mitad del territorio del bloque está en riesgo de sufrir sequías tras una falta de precipitaciones prolongada. Las temperaturas no bajan tampoco en el Reino Unido, donde las autoridades emitieron la primera emergencia nacional por calor extremo para este lunes y martes, en previsión de temperaturas que podrían superar récords, incluso el umbral de los 40 grados centígrados, un número que el mercurio en los termómetros nunca antes ha registrado en este país. It's very hot outside. I think staying in the shade is the best option you've got, and just keep hydrating yourself. Sunscreen obviously as well, but yeah, it's ridiculous how hot the weather's getting in Europe in general, I think. En España ya han muerto 360 personas a causa de las altas temperaturas desde el 10 de julio, una cifra que se eleva a 659 en Portugal. La ola de calor es la segunda registrada en menos de un mes en Europa en plena temporada turística de verano. Para los científicos, la multiplicación de estos fenómenos es consecuencia directa del cambio climático. Y justamente por esta ola de calor, Europa lucha contra los grandes incendios forestales que se están enfrentando. Francia, España y Portugal son los países más afectados. En medio de la mortal ola de calor que vive Europa, Francia, Portugal, España e Italia siguen luchando contra los masivos incendios forestales, algunos de ellos fuera de control,
En España, las llamas obligaron a desalojar un par de localidades en la provincia occidental de Cáceres, con más de 400 evacuados. En Galicia se han quemado al menos 4.300 hectáreas en 3 incendios, de los cuales 3 ponen en riesgo a la población. Además, en video quedó registrado los momentos de pánico que vivieron los pasajeros que iban en un tren que cubría la ruta Madrid-Ferrol. El ferrocarril tuvo que detenerse unos minutos a la altura de Zamora debido a una gran conflagración. En Francia, 4 bomberos resultaron levemente heridos en los incendios del departamento de Gironde, en el suroreste del país. Las llamas ya han arrasado con más de 10.000 hectáreas de bosque y han obligado a evacuar a más de 14.000 personas. Hasta el momento no se registran víctimas mortales. Y Portugal también lucha contra los incendios y ha logrado controlar los focos de fuego, pero estudia si mantendrá las restricciones del estado de contingencia. 3 muertos y 2 heridos dejó un tiroteo en un centro comercial en el estado de Indiana, en Estados Unidos. El atacante fue abatido por otro civil armado. Un tiroteo en el centro comercial Greenwood Park Mall en Indiana dejó 3 personas muertas y otras 2 heridas después de que un hombre ingresara con un fusil y varios cargadores hasta la plazoleta de comidas y comenzara a disparar a los comensales. Las autoridades informaron que el atacante, cuya identidad aún no es clara, murió en el lugar de los hechos luego de que un joven de 22 años le disparara con un arma legal que cargaba. La policía informó que 4 de las 5 personas baleadas eran mujeres, entre ellas una niña de 12 años que se encuentra en condición estable en un hospital. Y una comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó un duro informe sobre la respuesta policial durante la masacre en la escuela primaria de Uvalde, en Texas, la cual tildó de haber sido caótica y apática. Un informe provisional de 77 páginas es la primera mirada integral de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, que describe un enfoque general indiferente por parte de casi 400 agentes que respondieron a la trágica masacre que dejó 21 muertos en la escuela primaria Ruff en Uvalde, Texas. De acuerdo con el informe, los agentes de las fuerzas del orden que participaron en el operativo no respetaron su formación y no pusieron la vida de las víctimas inocentes por encima de su propia seguridad. Desde la llegada de los primeros agentes a la muerte del tirador, pasaron 73 minutos, una demora inaceptable debido a una falta de mando que podría haber contribuido a la pérdida de vidas. Para la comisión, las fuerzas del orden comparten la responsabilidad sistemática por esta respuesta caótica y apática que cada vez genera más críticas tras la publicación de algunos videos del operativo en los que se ve la llegada del tirador con un rifle de asalto y luego la larga espera de los agentes en un corredor de la escuela. Inició el juicio contra el autor de la masacre escolar de Parkland en el 2018. El jurado decidirá si Nicholas Cruz es condenado a cadena perpetua o a muerte por el asesinato de 14 estudiantes y 3 docentes. El juicio contra Cruz, al que asistieron unos 50 familiares de las víctimas, iba a comenzar en 2020 y a durar unos 4 meses, pero fue demorado por la pandemia y por trabas jurídicas. En Panamá, gremios y organizaciones sociales rompieron el acuerdo firmado con el gobierno hace apenas unas horas y el cual buscaba desbloquear las vías principales del país a cambio de una rebaja del precio de los combustibles tras 2 semanas de manifestaciones. Panamá, con 4,2 millones de habitantes, inició la semana con múltiples manifestaciones y bloqueos de vías, pese a que estos se creían superados tras el acuerdo que había alcanzado el gobierno panameño y organizaciones populares hace apenas unas horas para dar fin a la mayor ola de protestas que experimenta el país centroamericano en más de 3 décadas. Los gremios rompieron el pacto asegurando que no fue apoyado por todos los sectores y anunciaron que seguirán manifestándose tras más de 2 semanas de bloqueos contra la creciente inflación, la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. Además, reclaman una negociación que incluya todas las organizaciones que promueven las protestas, que generan pérdidas millonarias y desabastecimiento de combustible y alimentos en varias zonas del país. Sectores como el turismo han sido fuertemente golpeados e incluso varios viajeros varados por los cierres han recibido transporte gratuito hacia el aeropuerto internacional de Tocumen.
Un juez de México suspendió la extradición a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por el FBI, quien fue detenido el pasado 15 de julio. Esta decisión judicial responde a una demanda de amparo que pidió garantizar el procedimiento de extradición para Caro Quintero antes de que se ejecute la medida, de acuerdo a lo que establece el tratado entre México y Estados Unidos. Caro Quintero tendrá que permanecer en el lugar donde se encuentra y queda a disposición del juzgado. China registró el mayor número de casos de coronavirus desde mayo e impuso un confinamiento para millones de personas en todo el país y miles de turistas a quienes tomó por sorpresa la medida. China es de las pocas naciones que aún persigue el objetivo de eliminar la pandemia mediante confinamientos y pruebas masivas, a pesar de que la estrategia Zero COVID tiene un fuerte impacto en la economía. Sin embargo, que el gigante asiático registrara el mayor número de casos de coronavirus desde mayo llevó a las autoridades a ordenar el confinamiento de millones de personas en todo el país. Varias grandes ciudades chinas, entre ellas Shanghái, están realizando nuevas pruebas masivas, como también extendiendo las restricciones para contrarrestar los nuevos brotes, mientras más de 2.000 turistas quedaron varados en el sur de China después de que las autoridades impusieron un confinamiento repentino y prohibieron a los residentes salir de sus casas. Steve Bannon, el ex asesor ideólogo de Donald Trump, se enfrenta a un juicio en el que podría ser condenado a 1 año de cárcel por desacato al Congreso de Estados Unidos, debido a que se negó a cooperar con la investigación parlamentaria sobre el asalto al Capitolio. Discreto pero muy influyente, Bannon desempeñó un papel esencial en la elección del republicano en 2016 y también estuvo en contacto con el mandatario los días previos al ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Bannon se ha negado a acudir a la comisión, alegando que sus comunicaciones con Trump estaban protegidas por el privilegio presidencial. La empresa rusa Gazprom comunicó a sus clientes en Europa que no puede garantizar el suministro de gas debido a circunstancias extraordinarias que no le permiten una operación segura del gasoducto Nord Stream. Los países europeos temen que Rusia interrumpa de forma intencional y duradera sus entregas, alegando motivos técnicos y, de hecho, según la carta a la que la agencia Reuters tuvo acceso, Gazprom asegura que no es claro prestar el servicio si no recupera una turbina que fue enviada a Canadá para su reparación. Un robot en forma de pez creado en China podría ser una solución para la contaminación del océano. Los microplásticos son uno de los mayores problemas ambientales del siglo XXI. Una vez que se dispersan en el medio ambiente a través de la descomposición de plásticos más grandes, son muy difíciles de eliminar y se abren camino a todas partes. Nuevamente, las máquinas al servicio de los humanos para combatir este problema. Un equipo de investigadores de la Universidad de Sichuan en China creó un pequeño pez robot autopropulsado que puede nadar, adherirse a microplásticos que flotan libremente y además puede autoarreglarse si se corta o es dañado durante su expedición. La diminuta máquina, que apenas mide 13 milímetros de largo, aletea para moverse a través del agua a casi 30 milímetros por segundo. Este pez robot puede moverse por sí solo con la ayuda de la luz. Un láser infrarrojo que brilla en su cola hace que el material se doble y se agite, impulsándolo hacia adelante. Así se mueve gracias a destellos de luz infrarroja cercana. Apple anunció la característica Lockdown Mode, una opción de seguridad extrema para todos sus dispositivos que llegará este año para ponerle freno a los hackers y delincuentes cibernéticos. Andes presenta El Momento Digital. Apple busca dar un vuelco con la llegada de su sistema operativo iOS 16 y entre las nuevas funciones que se han venido conociendo está el Lockdown Mode, una opción que estará habilitada para iPhone, iPad y Mac a finales de este 2022 y que se creó específicamente para personas de alto perfil y con una alta probabilidad de ser blancos de ataques e interceptaciones debido a su trabajo o profesión. Al activar el Lockdown Mode, se refuerzan aún más los mecanismos de defensa de los dispositivos y se limitan ciertas funcionalidades, reduciendo drásticamente lo que se conoce como superficie de ataque, que potencialmente podría ser explotada por spywares creados por hackers y delincuentes cibernéticos. Apple ha tomado fuertes precauciones con este modo de seguridad extrema e incluso ya ofrece una recompensa de casi 9.000 millones de pesos a cualquier programador que logre vulnerar su nueva función. En entrevistas Canal 1 hemos invitado al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el doctor Eduardo Cifuentes, a propósito de la audiencia de reconocimiento que fue instalada hoy en Valledupar sobre 127 falsos positivos cometidos por miembros del batallón La Popa.
Desde luego también vamos a hablar con él de los nuevos macrocasos que investigará ese sistema de justicia creado como parte del acuerdo de paz con las FARC. Magistrado Cifuentes, buenas noches. Buenas noches, Claudia. De nuevo oímos historias aterradoras de exmiembros de la fuerza pública que narran cómo por órdenes de sus superiores asesinaron inocentes, en varios casos en alianza con paramilitares. Permítame empezar pidiéndole una reflexión personal, más allá de su función como magistrado. ¿Qué piensa usted de esto que está conociendo el país? Bien, yo creo que tenemos que reaccionar contra el negacionismo, y la prueba ha sido muy clara en Valledupar, cuando 12 exintegrantes del batallón La Popa reconocieron frente a las víctimas que habían participado en los falsos positivos, que ellos eran los autores de esos delitos, que en el interior de ese batallón se estableció una organización criminal que de manera fría ejecutó estas operaciones. Por eso yo creo que el negacionismo hay que dejarlo ya de lado y entender la barbarie que se cometió en el conflicto armado interno. Gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz, al acuerdo de paz, se está revelando la verdad. Creo que la justicia transicional está demostrando claramente que es el medio para impartir justicia, para revelar la verdad, para reconocer los daños, para recuperar la dignidad de todas estas personas que durante tantos lustros han esperado que llegue la justicia. De modo que Colombia hoy se está enterando de actos de barbarie, de atrocidades sin nombre. Son delitos de lesa humanidad, son crímenes de guerra que en este caso son reconocidos directamente por quienes participaron en esas operaciones. En audiencias pasadas, pero similares, usted explicó que este reconocimiento de los hechos no implica automáticamente que estas personas van a gozar de las llamadas sanciones propias, es decir, las que no dan cárcel. Quisiera aprovechar esta nueva entrevista para que nos diga entonces cómo, quién y cuándo se determina si a estas personas se les cree lo que están diciendo, que están arrepentidas, y en función de eso, ¿cuál es el tipo de sanción que van a recibir? Bien, como usted sabe, en la JEP hay dos vías. La primera posibilidad es la de que los propios presuntos responsables reconozcan integralmente los hechos y aporten a la verdad. Y esto lo determina precisamente la sala de reconocimiento. Esta audiencia es muy importante para que la sala y las víctimas puedan determinar si en efecto se está produciendo este hecho, este acto importante que es asumir la propia responsabilidad y aportar verdad. Si esto se hace, estas personas podrían recibir una sanción propia que supone una sanción de carácter restaurativo. En el caso contrario, la propia sala y el día de mañana el tribunal definirán que la única salida para estas personas que no aportan verdad, que niegan su responsabilidad, es una pena de prisión hasta de 20 años, siempre y cuando que en un procedimiento adversarial se pueda demostrar cabalmente su responsabilidad. De alguna manera Sí, le iba a decir que de alguna manera ya me contestó la siguiente pregunta, porque pues para conocimiento de la audiencia que nos está viendo, que seguramente no siguió la audiencia del día de hoy y que seguirá mañana, quisiera que nos explique qué pasa con esos 3 oficiales que tenían cargos jerárquicos en el batallón La Popa para la época de los hechos, que no aceptaron la imputación por falsos positivos. Estamos hablando de los coroneles Pluvio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, y del teniente coronel José Pastor Ruiz. Bien, los 12 imputados que aceptan responsabilidad en la sesión del día de hoy precisamente han señalado que las órdenes provenían de la comandancia de esa unidad militar. Ya lo ha señalado claramente la sala de reconocimiento. Le corresponde entonces a la unidad de investigación y acusación sustanciar la acusación contra estas 3 personas ante el Tribunal para la Paz, sección con ausencia de responsabilidad. En el caso de que se demuestre su responsabilidad, estas 3 personas
recibirán una sanción de prisión hasta de 20 años. Parte de la oposición a la JEP viene de quienes, empezando por el expresidente Álvaro Uribe, han dicho que este sistema quedó diseñado para que los miembros, digamos, rasos de la fuerza pública señalen a los mandos medios y altos sin ninguna garantía que pondere los retos y responsabilidades que estos tenían en momentos en que el país enfrentaba el apogeo de las FARC. ¿La JEP hace alguna consideración en ese sentido? La metodología en esta investigación es determinar la responsabilidad desde abajo hacia arriba en la cadena de mando. También aquí han participado mandos superiores que han aceptado responsabilidad. En la sesión de hoy, un teniente coronel precisamente ha señalado que la responsabilidad también provino del propio Publio Hernán Mejía, que es uno de los imputados que no acepta la responsabilidad. Él ha señalado claramente que se estableció una estructura de poder en el interior de esta unidad, dirigida y coordinada precisamente por Publio Hernán Mejía, y que esa estructura, esa organización, ese aparato de poder incrustado dentro de la fuerza pública fue la que diseñó y puso en marcha esta execrable operación de los falsos positivos. De todas maneras, le corresponderá entonces a la propia Jurisdicción Especial para la Paz, a través de un procedimiento adversarial, acusar y llevar al juzgamiento a estas personas que no aceptan su responsabilidad y, como le decía, imponerles, si es del caso, y se demuestra plenamente su responsabilidad, una pena de prisión hasta de 20 años. Pero en las imputaciones que hasta el momento ha formulado la Jurisdicción Especial para la Paz, prácticamente todos los imputados han aceptado responsabilidad. Esto pone de presente el rigor de la Sala de Reconocimiento en su investigación, en la contrastación, en las pruebas que ha decretado, e igualmente el aporte de las víctimas que son centrales en este procedimiento, como nunca antes en la historia del país, sobre la base de múltiples pruebas, de una documentación realmente exhaustiva, se han formulado imputaciones que han llevado a que sean los propios imputados ante las víctimas que reconozcan responsabilidad. Este reconocimiento de responsabilidad acredita una investigación seria y exhaustiva. No han tenido alternativa distinta los imputados que aceptar la responsabilidad. La situación de 3 militares que no aceptan la responsabilidad pues está prevista en las normas. Nadie está obligado a aceptar la responsabilidad. Se expondrá naturalmente a un procedimiento adversarial, pero el resto de quienes han sido imputados han procedido a aceptar la responsabilidad y han contribuido con las víctimas en este sentido. Cuando usted hace un llamado a frenar, a dejar ya el negacionismo, ¿qué espacio, o quiero entender si ese también es un llamado a tal vez miembros de la fuerza pública que no han salido a la luz, que conocen de estos casos o que participaron en ellos, a decirles entren y cuenten, o eso ya no es posible por la forma como está diseñado en los macrocasos y la misma JEP? No, yo creo que estas audiencias de reconocimiento que se están produciendo están demostrando que la justicia transicional es un mecanismo muy efectivo para que se revele la verdad, para que se imparta justicia y para que se rompa esta cadena infinita pasada de impunidad. Pero estos espacios de verdad en los que concurren las víctimas y también los comparecientes imputados está efectivamente llevando al país una verdad que no conocía y lo está haciendo con rapidez, lo está haciendo con celeridad. Ante tanta verdad que se está acumulando, yo creo que no van a tener la alternativa en un momento dado las personas que se niegan, que son reticentes a tener que definitivamente contribuir con la propia jurisdicción y con las víctimas, so pena de verse inmersos en procedimientos adversariales que puede llevarlos
a recibir sanciones de prisión hasta de 20 años. O sea, si no entran y confiesan, alguien los va a delatar porque el proceso está llevando a que eso suceda, es lo que yo le entiendo. Antes de ir a comerciales, quiero plantearle algo que también surge de la audiencia de hoy que continúa mañana. Fueron y serán escuchadas varias víctimas de los pueblos Cancuamo y Wiwa. ¿Qué ha logrado determinar la JEP sobre la participación de los pueblos indígenas como víctimas? Es decir, ¿los escogían como blanco de falsos positivos por su condición de vulnerabilidad por el hecho de ser indígenas? ¿O porque estaban permeados por la guerrilla, fuera voluntaria o forzadamente? ¿O por unas razones adicionales como las posturas de los pueblos indígenas respecto a, por ejemplo, inversiones del sector privado en las zonas de influencia? Si la Sala de Reconocimiento consideró que la afectación a los pueblos indígenas en el marco del caso 3 constituye un daño de carácter multidimensional que impactó sus modos de vida y sus formas de ver el mundo, así como las relaciones inescindibles de estas comunidades con su territorio, pero fue precisamente la vulnerabilidad de estas comunidades indígenas las que llevaron a que se produjese este impacto diferencial y desproporcionado. Con un enfoque étnico ha demostrado la Sala de Reconocimiento la importancia de recuperar la dignidad de las comunidades indígenas. Yo creo que la estigmatización de que fue objeto las comunidades indígenas fue la base para que conjuntamente estos miembros de la fuerza pública con los paramilitares diezmaran a muchos miembros de esas comunidades y generaran un daño multidimensional como lo reconoce la Sala de Reconocimiento. Sí, de hecho, una cifra que llamó mucho la atención porque dicen eran el 1% de la población de la zona, digamos, de influencia del batallón La Popa, pero el 7% de las víctimas. Magistrado, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos le pido que hablemos de los nuevos macrocasos que ya anunció la JEP que va a abrir, lo cual ha sido considerado una victoria por cientos de víctimas que creían que los crímenes contra ellas se iban a quedar impunes dentro de la JEP. Ya regresamos. Seguimos en Entrevistas Canal 1 conversando con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Eduardo Cifuentes. Magistrado, pasemos entonces al tema de los macrocasos. La JEP anunció la semana pasada la apertura de nuevos macrocasos. Uno de ellos es el 10, que se llama Crímenes no amnistiables cometidos por las FARC, y ahí hay de todo. Bombas, a propósito justamente de que este macrocaso fue abierto por la tutela que pusieron las víctimas del Club El Nogal, tomas de pueblos, desapariciones, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, medios y métodos ilícitos de guerra como el abuso sexual. Este es un caso en el que cabe como que todo lo que no estaba en los otros macrocasos. Yo quisiera preguntarle qué expectativas se puede hacer Colombia y muy específicamente las víctimas de los resultados de este nuevo macrocaso, al menos en materia de tiempo. ¿Por qué se lo pregunto? Porque la JEP empezó a funcionar en 2017 y a pesar de los muy importantes avances, pues no ha arrojado las primeras condenas de los 7 macrocasos que están abiertos y hay gente que como que se desespera con eso. ¿Qué expectativas nos podemos hacer de este nuevo macrocaso que es tan amplio? Bueno, Claudia, primero tengo que decirle que los tiempos de la Jurisdicción Especial para la Paz, si se comparan con los de la justicia internacional, son los más céleres. Realmente en muy pocos años, a través de los primeros 7 macrocasos, es un universo de hechos victimizantes los que han sido conocidos y ya estamos en una etapa de maduración de estos primeros 7 macrocasos, lo que ha permitido que la sala efectivamente se oriente hacia la apertura de nuevos macrocasos. El conocimiento que se ha logrado por parte de la sala de reconocimiento, gracias al caso 01 sobre secuestros, le permitió conocer a fondo la estructura, la forma de funcionamiento de las FARC, su espaciamiento territorial, sus cadenas de mando, y por consiguiente, ya en este momento, el caso 10 es el caso de cierre del universo de investigaciones de las FARC. Se van a investigar más de 170.000 hechos victimizantes. Como lo dice el nombre de este caso, son realmente la investigación sobre crímenes y delitos no amnistiables de las FARC
que no se conozcan a través de los otros macrocasos, reclutamiento, secuestro y los territoriales, de modo que se abarca por el conocimiento que ya se tiene metodológicamente de la estructura y organización de las FARC, de su ubicación territorial, de la forma como funcionaban el resto de todos los crímenes cometidos por las FARC. Yo creo que el tiempo para desarrollar este macrocaso, que es el que realmente tiene mayor masividad por el número de víctimas, por el número de hechos victimizantes, se puede hacer gracias al conocimiento que ya ha adquirido la Jurisdicción Especial para la Paz. De modo que todos los esfuerzos y los recursos de la jurisdicción se van a ampliar a fondo a fin de darle toda la logística necesaria a este caso. Pero igualmente, también estamos hablando de otros macrocasos. El macrocaso 08 sobre los graves crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con estructuras paramilitares y otros agentes del Estado. También la experiencia, el conocimiento sobre la estructura de la fuerza pública, sobre las políticas de la fuerza pública derivadas del caso 03, han permitido a la sala de reconocimiento avisorar un universo de investigación mayor, que es el que va a surgir de este macrocaso. El macrocaso 09, sobre crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos. Los grupos más vulnerables de la población fueron los grupos étnicos y los grupos que más sufrieron daños en el conflicto armado. Y finalmente, el macrocaso 11, sobre la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de la víctima en el marco y con motivo del conflicto armado. Bueno, entonces, para explicarles, magistrado, discúlpeme, le interrumpo, a las víctimas de estos delitos que caben en esos nuevos macrocasos abiertos, ¿cómo saben ellas si sus casos van a ser investigados dentro de los macrocasos que ya están abiertos y que también tocan alianzas del ejército con paramilitares, violaciones sexuales y todo eso, o si van a ser metidos dentro de los nuevos macrocasos? Cada macrocaso tiene un universo de hechos. Estos macrocasos se estructuran a partir de los informes de las organizaciones de víctimas y de las víctimas, informes que han entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz, más de 700, más de 900 informes. Realmente el cúmulo de verdad que surge de las víctimas ha sido uno de los aspectos esenciales de la Jurisdicción Especial para la Paz y pone también de presente la importancia de la centralidad de las víctimas. Las víctimas como protagonistas de la justicia transicional son las que producen estos informes y a partir de estos informes e igualmente de los datos y pruebas que decreta la jurisdicción e informes de la justicia ordinaria de la Fiscalía, se ha sistematizado un conjunto de hechos que van a permitir un avance sustancial en la búsqueda de la verdad y también en la impartición de justicia por parte de esta jurisdicción. Yo quisiera que usted me dijera si usted cree que con la Justicia Especial para la Paz va a ser necesario hacer lo mismo que se hizo en algún momento con la otra justicia transicional que tuvimos, que fue Justicia y Paz, que fue ampliar el plazo para que llegaran nuevas víctimas. Todos estos macrocasos que se han abierto se abrieron por los informes que presentaron las víctimas hasta el 21 de marzo de este año, si mal no recuerdo. Pero en la medida en que ustedes van dando resultados, seguramente hay nuevas víctimas o víctimas de entonces que ahora dicen, yo como que sí le creo a la JEP, yo quiero que mi caso sea presentado allá. ¿Esas personas todavía tienen chance de hacerlo o usted cree que debe hacerse una reforma a la JEP para que puedan entrar nuevas víctimas? No es necesario en este momento introducir ninguna reforma a la jurisdicción. Los plazos para entrega de los informes se cumplieron y en efecto se recibieron los informes por parte de las víctimas y ahora a través de estos nuevos macrocasos se va a continuar con un proceso de acreditación, de modo que las víctimas van a ser contactadas por la jurisdicción y a través de cada una de las estructuras que pondremos en marcha en estos nuevos macrocasos, el universo de víctimas
que se haya sentido afectado y que entienda y comprenda la importancia de su participación, particularmente a través de organizaciones de víctimas, lo pueden hacer. ¿Qué otros macrocasos les han pedido abrir y cuáles creen ustedes que sí podrán ser abiertos y cuáles no? Yo creo que estos 11 macrocasos en este momento son importantes porque estamos realmente allí sí identificando a los hechos más graves, las atrocidades que se han cometido en este conflicto que deban y necesariamente tengan que ser investigadas y juzgadas. La Sala de Reconocimiento aplica criterios para la selección y estos criterios se han aplicado en los 11 macrocasos, porque en ellos realmente podemos ver cómo desfilan las atrocidades cometidas en el conflicto armado interno. Yo creo que la estructura, la dimensión, la dinámica de estos macrocasos van a dar unos resultados de mucha justicia en el país y van a satisfacer los derechos de las víctimas. Sobre esto tengo toda la seguridad. Se lo pregunto por dos razones, magistrado. Una, la apertura del macrocaso número 10 se da en atención a una tutela que ganan las víctimas del Club El Nogal, que la venían pidiendo hace tiempo esto y digamos solamente a través de la tutela lo lograron. El macrocaso 11, que es el de la violencia sexual, también las organizaciones, especialmente de mujeres víctimas, pero también de la población LGTBI, hicieron mucho esfuerzo para lograrlo. Y hay un grupo que también lo está pidiendo hace rato, que es el de los miembros de la fuerza pública que se sienten víctimas. Y no hay un macrocaso y ellos lo quieren precisamente para evidenciar que los miembros de la fuerza pública también fueron víctimas. ¿Esa posibilidad está absolutamente cerrada? Son determinaciones que tendrá que adoptar en su momento la Sala de Reconocimiento, pero tengo que precisar que en estos macrocasos también se examinan las situaciones y las violaciones de derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las FARC que hayan incidido en afectar los derechos de militares también como víctimas. En el caso 10, el caso que se ha mencionado sobre las FARC, de crímenes no amnistiables por parte de las FARC, es un caso en el cual el dominio territorial, los medios y métodos ilícitos de guerra son estructuras y mecanismos que van a permitir establecer patrones donde seguramente se tendrán que estudiar y examinar también las situaciones de militares como víctimas, porque un militar puede ser una víctima ante una grave infracción del derecho internacional humanitario que haya sido llevada a cabo por parte de un actor armado. De modo que no es estrictamente necesario siempre temáticamente dar apertura a un caso, cuando en los macrocasos actuales estos hechos victimizantes pueden ser debidamente analizados y pueden integrar eventualmente un patrón. Una última pregunta, magistrado. Teniendo en cuenta que el nuevo gobierno es totalmente afín al acuerdo de paz con el que fue creada la Jurisdicción Especial para la Paz, en contraste con este gobierno que está terminando, que incluso quiso modificar ese sistema de justicia, ¿qué solicitud específica le hace usted al nuevo gobierno, al presidente Petro, con la que no haya tenido éxito con el presidente saliente? Yo personalmente no le hago ninguna demanda en particular a ningún presidente de la República en Colombia, porque la constitución política es suficientemente clara y terminante en el sentido de que todos los gobiernos tienen que dar cumplimiento al acuerdo de paz y a las normas del acuerdo de paz que se implementaron en la propia constitución política. Ningún gobierno, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro en Colombia, puede apartarse del cumplimiento del acuerdo de paz en términos de buena fe. Ningún gobierno, ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, puede dejar de apoyar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, porque se trata de un mandato constitucional.
Como me queda un minuto, le voy a hacer otra pregunta, que es, ¿usted está de acuerdo con el diálogo con el ELN, que pues ya se sabe que el siguiente gobierno va a hacer? No lo digo como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino como ciudadano. La Constitución Política de Colombia, el Estado Social de Derecho, supone como presupuesto la paz. Y yo creo que el proceso de paz en Colombia tiene que extenderse, en este caso, también en relación con el Ejército de Liberación Nacional, porque el monopolio legítimo de la fuerza únicamente puede estar en cabeza del Estado colombiano. La situación del Ejército de Liberación Nacional como fuente de violación de derechos humanos, de infracciones constantes al derecho internacional humanitario, no puede tolerarse en Colombia. Las afectaciones a niñas, niños, familias en Colombia, la destrucción de la infraestructura de todo orden, no puede de ninguna manera permitirse, y por consiguiente yo estoy plenamente de acuerdo que se complete el proceso de paz, extendiéndolo también al Ejército de Liberación Nacional. Magistrado, eso es un cometido propio del Gobierno Nacional. Magistrado Eduardo Cifuentes, muchísimas gracias por esta comunicación, una feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Sigamos con la emisión central del noticiero. Noticentro 1, CMI. Nos entrenaron para matar civiles, dice en audiencia de la JEP soldado que participó en falsos positivos. Por la primera víctima me dieron 100.000 pesos y arroz chino, asegura soldado del batallón La Popa. Exmilitares se reconocen alianza con paramilitares para cometer falsos positivos. Culpan a disidencias de atentado con motobomba en el Patía, Cauca. Asesinan otro desmovilizado en Campamento, Antioquia. Cumbre del presidente electo Gustavo Petro con embajador de Estados Unidos. Procuradora Cabello advierte que eliminación de la Procuraduría requiere una constituyente. Cierran por obras Antigua Vía al Llano. Hay riesgo de incumplimiento de contratista del Aeropuerto del Café, advierte Contraloría. Reactivación en firme. Economía crece 16.5% al cierre de mayo. Director designado de la DIAN descarta nuevo impuesto a telefonía celular. Propietarios reclaman devolución de 160 locales a Justo y Bueno. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias en medio de una audiencia de reconocimiento de falsos positivos realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz en Valledupar. Se conocieron dramáticos testimonios de militares señalados de participar en esos hechos. Didier Chica está en la capital del Cesar. Didier, buenas noches. Cuéntenos qué hechos confesaron los exmilitares. Claudia, buenas noches. Son 12 militares que hicieron parte del batallón La Popa de Valledupar entre los años 2001 y 2003, periodo en el cual, según la JEP, hubo 127 falsos positivos. Hoy han hecho aquí un relato muy explícito de los hechos, testimonios bastante dolorosos de lo que ocurrió en estos municipios del departamento del Cesar. El soldado Jeris Andrés Gómez hizo parte de uno de los grupos del batallón La Popa que, según la JEP, se especializó en cometer falsos positivos. Explicó que la primera orden ilegal que recibió fue asesinar a un guerrillero que se había rendido en combate y que obtuvo una particular recompensa. El comandante del batallón La Popa, en el rancho de tropa, me dio 100.000 pesos. Y también a todo el grupo especial les compró un arroz chino, donde no nos merecíamos eso porque violamos los derechos de las personas. Las siguientes muertes que reportó fueron las de jóvenes campesinos entregados al ejército por paramilitares. Un cambio, nosotros les entregamos armamento del batallón y munición, donde él nos entregó a los 2 jóvenes campesinos inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Admitió que hizo parte de un grupo entrenado para matar. Era una persona
sin corazón y un monstruo que fue entrenado en el batallón La Popa solo para matar. El soldado Gómez aseguró que dentro del batallón La Popa hubo una estrategia de persecución a la población civil. Reconozco también que llevamos a cabo una persecución en contra de la población civil e indígena, como lo determinó la Sala de Reconocimiento. Los militares de mayor rango que dieron su testimonio hablaron sobre las alianzas con paramilitares y sobre la responsabilidad que tendría en estos hechos quien fue su comandante, el coronel hoy retirado Hernán Mejía Gutiérrez. El coronel Ever Gómez Naranjo, oficial de más alto rango del batallón La Popa, en confesar su participación en falsos positivos, aseguró que esas muertes fueron coordinadas por el comandante del batallón, quien no ha admitido su responsabilidad ante la JEP. Tanto el número de supuestas bajas como el sitio en donde éstas se debían presentar eran coordinados con anterioridad y de manera directa por el comandante del batallón, el señor teniente coronel Mejía Gutiérrez, y miembros de esa estructura paramilitar que para ese entonces era liderada por el sujeto David Hernández, conocido al interior de esa organización con el alias de 39. Según este coronel, el batallón La Popa tenía las capacidades para dar resultados legítimos, pero se enfocó en los falsos positivos. El batallón La Popa no necesitaba de este tipo de resultados, para nada. Habían bandidos en la Sierra Nevada, habían bandidos en el Plan. Pero la alternativa que el comandante del batallón tomó y en el cual yo lo secundé, porque no puedo decir, nunca he dicho que fui obligado, no, para nada, fue hacer esta alianza. Por su parte, el sargento Manuel Padilla ratificó las versiones sobre combates simulados. Las AUC o los delincuentes, como se puedan llamar, dejaban los muertos en determinado sitio, ya en coordinación días antes, con el señor coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Cuando llegaba la tropa al lugar determinado, se realizaba un simulacro de combate. Esas personas ya habían sido asesinadas por estos bandidos. Las víctimas que escucharon estos relatos y que exigen más verdad son en su mayoría indígenas de varias comunidades del Caribe colombiano. Padres, madres y hermanos de las personas asesinadas hace 20 años hablaron sobre la dolorosa búsqueda de sus cuerpos y sobre los señalamientos de que han sido víctimas incluso por parte del mismo ejército. Pero me dijo, no vaya a la fiscalía porque la van a catalogar como guerrillera también. Yo me quedé fría. En el tono en que ella me dijo, a mí me dio miedo. Que ellos tienen que decir toda la verdad. Y que nos digan, que limpien a nuestra familia, que ellos también, todo lo que me han quedado, Carlos Mario era mi único hijo, con quien yo podía contar más tarde, allá, a mi edad que tengo. Todo aquel que sepa de dónde vinieron esas órdenes, digan, hablen, creo que debe de haber protección para ustedes. No debe haber miedo. Muchas de las personas asesinadas eran de municipios cercanos a Valledupar y otras fueron traídas desde ciudades como Barranquilla. Por estos mismos hechos, la JEP está procesando a los coroneles Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa y José Joaquín Ruiz Maecha, quienes no admitieron su responsabilidad, no han hablado ante las víctimas y en los próximos meses serán acusados ante un tribunal. Información desde Valledupar, Didier Chica, Noticentro 1, CMI. Didier, muchísimas gracias. Y en otras noticias, como una retaliación por los golpes propinados a las disidencias, calificaron las autoridades el atentado con una motocicleta bomba en el departamento del Cauca. Al frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC fue atribuida la detonación de la motocicleta cargada con explosivos en el Bordopatía, que deja a un civil muerto, 5 más heridos, al igual que 3 policías lesionados. 20 millones de pesos que
son ubicados por parte de la Gobernación del Cauca y por parte de la Alcaldía Municipal. Tras el asesinato de un guardia indígena en zona rural de Caldono y la difícil situación de violencia que golpea al Cauca, se generó un comité de prevención, protección y garantías de no repetición que busca garantizar la seguridad de líderes amenazados. Arroja un estado de alerta importante, pero que tenemos que rápidamente del institucional brindar esas ayudas inmediatas a estas familias. Estas acciones pueden tratarse de retaliaciones por la muerte y captura de jefes guerrilleros que operan en esta región de la geografía colombiana. Y en Antioquia fue asesinado otro de los exintegrantes de las FARC, firmante del acuerdo de paz. El excombatiente de las FARC y firmante de los acuerdos, Robin Muñoz, de 29 años, fue asesinado en la vereda Tijeras del municipio de Campamento, norte de Antioquia. Además de su labor comunal en la zona, era reconocido como integrante de la comunidad LGTBIQ+. El plan de exterminio contra los firmantes continúa, porque a nivel nacional son 336 compañeros y compañeras asesinadas. Con este ya son 337 los excombatientes asesinados en el país, 32 de ellos en Antioquia. Hay máxima alerta en el país por el incremento de los atentados terroristas. Este año se han perpetrado al menos 353, según un informe de la Policía Nacional. Violencia sin límites en Colombia. Noticentro 1 CMI conoció un informe de la Dirección de la Policía Nacional que da cuenta de 353 atentados terroristas que se han perpetrado este año. La cifra deja ver que en promedio diariamente hay 2 hechos de orden público que afecta a comunidades y fuerza pública. Hay una actividad intensa con actos terroristas y mucha violencia en zonas donde hay de estos grupos residuales que quedaron por fuera del proceso con las FARC. La cifra está disparada, pues el año pasado fueron 127 atentados terroristas para el mismo periodo. Representa un aumento de más del 178%. Por regiones, norte de Santander ha confirmado 83 atentados, Antioquia 96, Cesar 22, Chocó 20, Sucre 12 atentados terroristas, Córdoba 11, Arauca 9, Bolívar 8, Nariño 6. Ha seguido el asesinato de líderes y esto lo que da es un mensaje para el nuevo gobierno, de que hay que redefinir la estrategia, una estrategia de seguridad humana, no una estrategia de guerra y de lucha entre grupos armados, sino mucho más integral. De los 353 atentados terroristas de este año, 85 se han perpetrado con artefactos explosivos, con armas de fuego 58, 16 con granadas, 5 con minas antipersona, 3 motobombas y 2 carrobombas. La Dijín de la policía reportó la captura de alias Villa, mano derecha de alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo. Alias Villa sería el coordinador del paro armado promovido después de la extradición de alias Otoniel, además de proveedor de armamento y logística para el Clan del Golfo en Urabá y autor intelectual de atentados contra la fuerza pública, incluyendo la Policía Nacional. El presidente electo Gustavo Petro y el embajador encargado de los Estados Unidos, Francisco Palmieri, se reunieron hoy en Bogotá para definir los términos del encuentro que sostendrán esta semana con delegados de la Casa Blanca. La reunión entre el presidente electo Gustavo Petro y el embajador encargado de los Estados Unidos en Bogotá, Francisco Palmieri, duró 2 horas en el norte de la capital. En ella definieron los términos de cómo será el encuentro que sostendrán este próximo viernes con delegados de la Casa Blanca, entre ellos Juan González, representante para el hemisferio occidental, lo mismo que Jonathan Feiner, el asesor de seguridad nacional adjunto, además, por supuesto, del embajador Palmieri. Definirán los términos de quienes vendrán a la posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto. Vamos a tener un anuncio el jueves. En el encuentro también participó el canciller Álvaro Leiva. Dijo que las relaciones con los Estados Unidos se encuentran en buen estado. Hay intereses mutuos y yo creo que va a ser algo muy importante hacia el futuro. Este encuentro con el diplomático estadounidense hizo parte de las reuniones que sostuvo el presidente electo luego de regresar a Colombia a sus vacaciones en Italia. El Centro Democrático oficializará en las próximas horas su decisión de hacerle oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Congresistas de ese partido aseguran que no tienen nada que los identifique con la entrante administración. Por unanimidad, los congresistas del Centro Democrático manifiestan que nada deben hacer distinto a hacerle oposición a Gustavo Petro. No tenemos nada que contemporizar con una izquierda que tiene deudas con un país desde hace 80 años, que ha sido oposición siempre destruyendo y que nunca ha generado nada distinto a la anarquía.
Lo coherente que siempre ha sido el Centro Democrático es hacer una oposición muy juiciosa, muy inteligente, constructiva. Claro, el Centro Democrático tiene que cumplirle a los más de 10 millones de colombianos que no votaron por Petro y que están esperando una oposición reflexiva, crítica, estudiosa, pero firme en sus convicciones y en la defensa de las cosas que consideramos que significan desarrollo para Colombia. Los congresistas también manifestaron que el expresidente Álvaro Uribe entrará a encabezar la dirigencia de su colectividad para la oposición, que llaman reflexiva, a los próximos 4 años de un gobierno de izquierda. El electo senador Humberto de la Calle reveló que su expulsión del Partido Verde Oxígeno se dio por su negativa a declararse en oposición al gobierno de Gustavo Petro. Tras su expulsión del Partido Verde Oxígeno, el exvicepresidente y excandidato presidencial Humberto de la Calle, elegido senador, manifiesta que el camino que debe seguir en el Congreso de la República, ya como congresista independiente, es el de hacerle independencia precisamente al gobierno de Gustavo Petro. En este momento actual de Colombia, donde hemos salido de tanta ferocidad y tanto fanatismo, esa posición independiente yo creo que es la que más consulta el sentimiento general de los colombianos, que ha encontrado un respiro de estos tremendos años de fanatismo. Para De la Calle, los nombramientos que ha hecho el presidente electo son muy buenos en cuanto a su gabinete ministerial hasta el momento. Hasta ahora esos nombramientos me parece que han producido enorme tranquilidad y es una oportunidad para ponerle algo de optimismo a este país. Dice De la Calle que el futuro político de si busca un nuevo partido político lo está pensando. En una unidad de cuidados intensivos permanece la senadora electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba. La líder política debió ser hospitalizada de urgencia por complicaciones en su estado de salud. La clínica El Rosario de Medellín confirmó mediante un comunicado de prensa que la senadora Córdoba está recibiendo atención en ese lugar, la mejor atención médica posible, pero no mencionó cuáles son los males que la quejan. La Procuradora General Margarita Cabello aseguró que eliminar la Procuraduría requiere de una Asamblea Nacional Constituyente. Que esta gran discusión... La Procuradora Margarita Cabello salió en defensa de su entidad refiriéndose a las voces que han planteado la eliminación de la institución a su cargo. Mi criterio personal y trabajado con mi equipo jurídico es que la eliminación de la Procuraduría General de la Nación requiere una Asamblea Nacional Constituyente y la requiere porque la Procuraduría es un órgano de control, de acuerdo con el 113 de la Constitución, que hace parte de la estructura del Estado. Cabello aseguró que la propuesta de eliminación de la Procuraduría ya fue discutida en la Constituyente de 1991 y que allí se decidió que la institución, que antes pertenecía a la rama ejecutiva, no debía ser eliminada, sino fortalecida. ¿Saben quién lideró estas reformas y fortalecimiento a la Procuraduría General de la Nación? Una constituyente, la doctora María Teresa Garcés, quien fue del M-19. También aseguró que no está haciendo un brutal y descarado desacato de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso del exalcalde y hoy presidente electo Gustavo Petro. Ante el cierre de la antigua vía al llano entre Bogotá y Villavicencio, las autoridades autorizaron el paso de vehículos con cargas peligrosas por el túnel de Buenavista. El cierre se da en la vía antigua Bogotá-Villavicencio, en el sector conocido como Rompeejes, en el kilómetro 83 más 300 metros, debido a la reparación del carreteable que constantemente presenta cierres. Por esta vía circulan los vehículos con cargas peligrosas. Para mitigar el efecto de los derrumbes permanentes que hay en este sector que obligan al cierre permanente de la vía. Debido a este cierre, el Ministerio del Transporte autorizó el tráfico de los vehículos de carga peligrosa junto a las motocicletas a circular por el túnel Buenavista 2 en horarios establecidos. En el caso de las cargas controladas, en el caso de los combustibles, aceites, ACPM, hidrocarburos, ellos inician el paso a las 4 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, 10 de la noche. El cierre va desde el 18 de julio hasta el próximo 6 de agosto. Este año en Colombia han sido incautadas al menos 208 toneladas de cocaína. Según personas expertas en este tema, el negocio se ha vuelto más productivo debido al aumento del precio del dólar. Cifras de la Policía Antinarcóticos dan cuenta que en este año se han incautado 208 toneladas de cocaína.
Un kilo de cocaína puesto en Colombia está en $2.500, ese es lo normal. Y ese mismo kilo de cocaína en las calles de Miami puede estar en $30.000, en Nueva York $45.000. Ahora, si le aumentamos el tema del dólar, en este momento la cocaína se disparó de precio. El aumento respecto al año anterior es del 8%. Solo en Bogotá son 7.351 kilos. Expertos aseguran que hay un subregistro. Un ejemplo, un solo semisumergible va cargado con más de 10 toneladas de cocaína, 10.000 kilos. Y en Bogotá este año solo se han incautado 7.000. Eso es un indicador de las cifras tan bajas que tenemos en términos de incautación frente al fenómeno. En las últimas horas se incautó 1 tonelada de cocaína en una bodega cerca al Aeropuerto Internacional El Dorado, específicamente en la localidad de Fontibón. Solo el 33% de los bogotanos que conoce un caso de corrupción se atreve a denunciarlo ante las autoridades, básicamente porque no confía en los mecanismos de denuncia y porque cree que si lo hace no sirve para nada. Así lo evidencia una encuesta realizada por la Veeduría Distrital. Los resultados de la encuesta permiten evidenciar que los bogotanos entienden qué es un acto corrupto y lo rechazan de manera general. Que hay mucha corrupción. Es el primer flagelo que tiene Colombia en todas las instituciones. Simón Bolívar hablaba de la corrupción y decía que había que castigarla inclusive hasta con la pena de muerte. Y pues lamentablemente 200 años después vemos que el país ha sido prácticamente azotado por ese problema. Sin embargo, la gran mayoría no se atreve a denunciarlo. 2 de cada 3 personas afirman haber conocido actos de corrupción, solo 1 de cada 3 personas, es más o menos el 33% de las personas afirman haber denunciado. 2 son las razones. Por un lado, no confían en los mecanismos de denuncia existentes y básicamente porque creen que no sirva de algo, ¿no? Y además no los conocen tampoco. Muchos bogotanos dicen que denuncian y reciben amenazas y justamente una de las principales críticas es que no hay mecanismos de protección al denunciante. La Contraloría General advirtió sobre posibles incumplimientos del contratista de la primera etapa del aeropuerto del Café. Según la Contraloría, el contratista OHL Colombia ha venido incumpliendo un contrato por 114.000 millones de pesos que firmó en 2021 para la excavación de 7 millones de metros cúbicos de tierra para la pista del aeropuerto del Café. Quizá el incumplimiento más grave es el cumplimiento del hito 1, que era la obligación que tenía OHL de mover 2 millones de metros cúbicos de la explanación. El contratista planteó que la demora era imputable a Aerocafé por no tener listas las zonas de disposición del material. Esto está atrasando en más de 6-8 meses el desarrollo de este proyecto, pero adicional está generando unas dificultades procedimentales de la etapa de construcción de la pista y de la torre de control. Le preocupa además a la Contraloría una demanda arbitral con la que OHL reclama aproximadamente 50.000 millones de pesos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez asistió hoy a una diligencia de interrogatorio en la Fiscalía. La diligencia fue presencial y fue citada por el fiscal Javier Cárdenas, quien asumió el proceso por presunta manipulación de testigos. La Fiscalía citará a otros testigos y deberá definir si llama o no a juicio al exmandatario. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación y llamó a indagatoria al senador Armando Benedetti por un presunto caso de corrupción en el antiguo Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. La Corte lo investiga por la presunta influencia indebida para que FONADE adjudicara en 2017 un contrato con la empresa Certicámaras por 1.065 millones de pesos. Benedetti aseguró que su derecho a trabajar se ha visto comprometido con las, abro comillas, locas investigaciones, cierro comillas, de la magistrada Cristina Lombana. El presidente Iván Duque posesionó hoy a los integrantes del primer Consejo Científico Nacional, que según sus 10 integrantes le harán al próximo gobierno las recomendaciones en ciencia, tecnología e innovación. Los científicos que se juramentaron hoy ante el presidente Iván Duque son Jesús Vargas, investigador en tecnologías convergentes; Blanca Suárez, experta en industrias culturales y creativas; Marta Isabel Cobo Ángel, en energía sostenible; Carlos Álvarez, en ciencias de la vida y la salud; Jairo Rodríguez, ciencias básicas y del espacio; Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional; María Fernanda Gutiérrez, experta en procesos de apropiación del conocimiento; la científica Elena Stachenko, nacida en Rusia, hace parte también del Consejo.
dando mucho énfasis en solidificación de la ciencia básica, ¿sí? Que es el fundamento de todas las aplicaciones e innovaciones. Un científico de origen español, Héctor Olasolo, es experto en ciencias sociales y desarrollo humano con equidad. Pues estamos a su disposición para lo que sea necesario y para poder avanzar en este enfoque, que es un enfoque amplio, pero que al mismo tiempo es un enfoque que es importante porque realmente el país necesita ese desarrollo humano con equidad. Andrés Osorio, científico de océanos y recursos hidrobiológicos. Entonces, esta de la sociedad del conocimiento está en la educación, por supuesto, con una cartera desde el Ministerio de Educación, pero también con el Ministerio de Ciencia, con una cartera desde la investigación como base fundamental para la transformación de la sociedad. La Corte Suprema de Justicia reiteró que el humedal Jaboque pertenece a Bogotá y que no puede ser vendido. La Corte confirmó una decisión que en 2019 anuló 2 escrituras públicas que probaban negocios de particulares sobre un predio conocido como La Providencia, ubicado en el humedal. La Corte reiteró que el terreno no podía ser vendido. Con esta decisión se pide a la Fiscalía para que investigue cómo fue que se permitió esa venta. En Cartagena, una vez más, una pareja de extranjeros fue sorprendida teniendo sexo en uno de los balcones en un hotel de la ciudad. Hay indignación en Cartagena por la circulación en redes sociales de este video que muestra a una pareja teniendo relaciones sexuales en el centro histórico. Señora, lo que vemos en el centro. Esta es la tercera vez que este tipo de hechos se presenta durante este año ante la mirada de decenas de ciudadanos. Nosotros no somos policía moral, pero definitivamente hay que aplicar una máxima que es: a donde fueres haz lo que vieres, y esta ciudad no está para esas cosas. La pareja procedente de Nueva York le fue impuesta una multa por comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas por un valor de 533.328 pesos. Hay que mencionar que son varias las quejas por parte de los vecinos del centro por los problemas que se presentan en esa parte de la ciudad, como la venta de alucinógenos, el aumento de la prostitución y el alto ruido por las rumbas. Europa Occidental lucha contra una segunda ola de calor con temperaturas récord que podrían situarse entre 38 y 40 grados centígrados. En México, un juez frena la extradición del capo Rafael Caro Quintero a Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Los termómetros siguen al alza en Europa Occidental, donde se esperan récords de calor en Francia y en Reino Unido, mientras los bomberos continúan su lucha contra los incendios que han arrasado con más de 14.000 hectáreas en Francia y otras 20.000 en España. Según la Comisión Europea, casi la mitad del territorio del bloque está en riesgo de sufrir sequía tras una falta de precipitaciones prolongada. Un juez de México suspendió la extradición a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por el FBI y quien fue detenido el pasado 15 de julio. La decisión judicial responde a una demanda de amparo que pidió garantizar el procedimiento de extradición para Caro Quintero antes de que se ejecute la medida, de acuerdo a lo que establece el tratado entre México y Estados Unidos. La empresa rusa Gazprom comunicó a sus clientes en Europa que no puede garantizar el suministro de gas debido a circunstancias extraordinarias que no le permiten responder a la operación segura del gasoducto Nord Stream. Los países europeos temen que Rusia interrumpa de forma intencional y duradera sus entregas alegando motivos técnicos. La economía colombiana reportó un crecimiento del 16,5% al cierre de mayo, según el DANE. Crece la economía, así lo revelan nuevas cifras entregadas por el DANE. Un crecimiento anual de la actividad económica entre mayo del 2021 y mayo del 2022 del 16,5%. Las actividades que más crecieron fueron las terciarias, según indicó el director del DANE, por el consumo de los hogares. Lo que tiene que ver con el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida son las que tienen un impulso de reactivación más importante. Las actividades terciarias aportaron en 14,8% en el quinto mes del año. Y las actividades primarias, donde está la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca, así como la extracción de minas y canteras, avanzaron en 7,8%. Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia se pronunciaron frente a este crecimiento. Esperamos que este crecimiento se consolide al cierre del año, en línea con los pronósticos de los expertos y las instituciones, pero para ello es completamente necesario continuar promoviendo la estabilidad jurídica, la inversión y la confianza de todos los sectores de la sociedad. Desde la Sociedad de Agricultores de Colombia, sector que está en las actividades primarias, también se pronunciaron.
Cuando miramos un año atrás, contra mayo del 2021, evidentemente hay una recuperación, ya que en ese momento se presentaron más de 3.000 bloqueos a las carreteras del país que no solamente pusieron en jaque la seguridad alimentaria de los colombianos, sino la capacidad de producción de muchos de los sectores del agro colombiano. El designado director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, descartó nuevos impuestos para la telefonía celular. El director de la DIAN designado, Luis Carlos Reyes, descartó impuestos a los planes de telefonía móvil propuestos por la también ministra designada de Cultura, Patricia Ariza. Después de conversaciones con todo el equipo de gobierno, a lo que hemos llegado es a que pues esto no es algo que se esté considerando. Sobre el impuesto a bebidas azucaradas en la próxima reforma tributaria, el futuro director de la DIAN explicó que no se descartan impuestos saludables, pero eso sí, estas propuestas están en revisión. Tenemos que examinar si existen sustitutos adecuados a aquellos bienes que podrían tener un impuesto saludable, de manera que los consumidores que hoy en día consumen esos productos tengan alternativas que no vengan con una sobrecarga tributaria y por lo tanto no paguen más en impuestos. Reyes reiteró que la reforma tributaria del gobierno electo será progresiva y el ciudadano de a pie puede estar tranquilo porque no se afectará su bolsillo. El Centro Nacional de Despacho XM reportó un aumento en el consumo de energía durante el primer semestre del año. El crecimiento de la economía también se refleja en los indicadores de la demanda de energía, los cuales presentaron un aumento de 5,14% en el primer semestre del año. Solo en julio creció 3,11%. Sectores creciendo de forma muy importante, como lo decía, el sector minero obviamente jalado por los precios internacionales tanto de petróleo como de carbón como de gas, pues está moviéndose y está jalando la economía en ese punto. El crecimiento de la demanda por encima del promedio obliga a tomar decisiones para garantizar el suministro de energía. El llamado que nosotros hemos venido haciéndole al gobierno desde hace más o menos unos 6 meses es eso, es que el sector necesita una señal de una nueva expansión, de una nueva subasta de cargo por confiabilidad. Se espera una pronta medida desde el gobierno nacional. Desde hace más de 2 años, Ecopetrol está utilizando la técnica del fracking en Texas, Estados Unidos, y los resultados hasta ahora son excelentes, con baja emisión de carbono y protección del agua. Esto lo aseguró el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, declaró hoy que el uso de la técnica del fracking o ruptura de la roca para extraer petróleo en campos ya agotados será decisión del próximo gobierno del presidente Gustavo Petro, pero resaltó que la petrolera colombiana ya lleva más de 2 años haciendo fracking en Texas, Estados Unidos. Donde la intensidad de carbono de esa operación es mucho más baja que la intensidad de carbono de operaciones similares en el mundo, donde hay reutilización del 60% de agua. Felipe Bayón también explicó que el gobierno del presidente Petro puede revertir la ampliación del periodo de la Junta Directiva de Ecopetrol si así lo desea. El gobierno entrante puede llamar o convocar una asamblea extraordinaria y hacer los cambios que considere pertinentes. El director de la Banca de Oportunidades, Freddy Castro, reveló que en el último año aumentó el acceso de los colombianos al sistema financiero. El informe presentado por la Banca de las Oportunidades mostró un crecimiento en el último año de los colombianos que entraron al sistema financiero. El 90% de los adultos, unos 33.5 millones de personas, cuentan con al menos un depósito o crédito. Las cuentas de ahorro son el principal servicio financiero. El sector agrícola presenta el mayor rezago. Tenemos retos de conectividad digital y conectividad para llegar a las zonas rurales, autoexclusión del sistema financiero. Algunas personas señalan que no se endeudan porque no están interesadas en hacerlo. En transacciones se presentaron más de 1.000 millones de operaciones a través de dispositivos móviles tras la incursión de canales como Nequi o DaviPlata. Propietarios de 160 locales piden a Justo y Bueno la devolución de los inmuebles. Pese a la propuesta para un salvamento de Justo y Bueno, varios propietarios de locales, los cuales permanecen cerrados, pidieron que estos sean devueltos. Las pérdidas son millonarias y no cesa el drama de sus familias. El juez que lleva el proceso no toma prontas soluciones a un llamado que incluso ha sido de todas las partes. No nos oponemos a su salvación, pero queremos hacer hincapié que nosotros no queremos ser parte de ella y queremos que nos regresen nuestros inmuebles porque son nuestros derechos patrimoniales. La mayoría de los locales de Justo y Bueno no pueden ser abiertos al no contar con los servicios públicos.
Lo que los impide abrir esto es porque ellos en casi todos los locales deben servicios de luz y de agua. La solicitud es para devolver 161 locales para que estos no sigan siendo parte del proceso. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,59% a 1.281 puntos. La acción de construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 9,88% a 945 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 2,86% a 4.041 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 9.800 millones de pesos, con una variación positiva de 1,29% a 2.125 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.315 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.200 pesos. Un euro cuesta 4.368 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 19 centavos. El azúcar se transó en 19,39 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $98 con 97 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $105 con 69 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.125 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Ecopetrol, con el apoyo de un equipo ambiental, adelanta acciones para proteger, conservar y promover la fauna silvestre que habita alrededor de los campos de producción petrolera en el Magdalena Medio, cuyo territorio es un corredor ecológico de diferentes especies que se encuentran en peligro crítico de extinción. Es importante que seamos muy conscientes que cada una de las acciones que emprendamos en pro de estas especies es fundamental para nuestros recursos naturales, porque algunas de ellas son diseminadoras de semilla, y por esta razón pues tenemos también este ambiente verde y hermoso. La marimonda del Magdalena nos ayudan también a que toda esta biodiversidad que estamos observando, biodiversidad vegetal, pues ellos la promueven también a partir de dejar sus semillitas en diferentes puntos en los recorridos ecológicos que ellos hacen. Es muy importante para nosotros conocer técnicas de ahuyentamiento, qué hacer en caso de encontrarnos con una especie que no reconocemos, o en este caso lo que es riesgo fídico, cualquier serpiente que podamos conocer, y importante porque podemos identificarlas. Ecopetrol nos han traído charlas sobre fauna, flora. En esto incluimos que la siembra de árboles, el cuidado del medio ambiente, del agua, el cuidado de los animales y también el cuidar las especies nativas acá de nuestra vereda.